Un informe técnico da cuenta de que Mendoza dejó de ganar 5.000 millones de dólares y se dejaron de crear 5.000 puestos de trabajo directo por el freno a proyectos mineros. La minería es vista todavía en Mendoza como una actividad que atenta directamente contra los recursos naturales, contra el ambiente, contra los propios habitantes. Y la minería, sobre este tema que ha generado y ha suscitado tanta polémica en los últimos años en Mendoza, vamos a hablar en esta nueva edición del ciclo de encuentros de los Andes. Por eso nos acompañan hoy Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, y Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan y miembro del Consejo Federal de Minería. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, por estar en este encuentro, nuevo encuentro de los Andes. Quería comenzar, Carlos, preguntándote por tu mirada. Siempre se ha hablado de que algunos proyectos mineros en Mendoza han tenido licencia económica, sustentabilidad, incluso licencia ambiental y técnica, pero a veces se dice falta la licencia social. ¿Qué está faltando para lograr eso en Mendoza? Bueno, primero es necesario tomar conciencia de la situación que vive la República Argentina, la situación que vive Mendoza. Acabamos de sortear una crisis importante y fíjese que esa crisis necesitó dólares para solidificar o pasar el mal momento. Bueno, la minería es básicamente generadora de esos dólares que la sociedad necesita. La minería, el comercio exterior, la exportación de los commodities que nosotros es nuestra especialidad, generan el ingreso de los dólares y una inversión genuina. Fundamentalmente hay que tomar conciencia de eso y después tomar las decisiones políticas que corresponden. Hay que hacer historia y en muchas oportunidades hay que tomar decisiones que obedecen y están orientadas al bien común de la gente, al bien común del ciudadano común. O sea, lo que necesita la provincia y necesita la nación con prescindencia absoluta de si es correcto o no correctamente o políticamente correcto. O sea, hay que hacer historia como Emilio Civit en Mendoza y se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Bueno, eso es fundamental. Y a partir de ahí, empezar los distintos sectores a mirar un poco el bien común como eje y como objetivo y no su interés personal y sectorial. Y empezar a interactuar y a ensamblar las distintas actividades que son complementarias, o sea, no son antagónicas, no es un sí y un no, esto está en contra de aquello, no es una falacia, es una mentira. Para tu pregunta, como primera medida, decisión política y alinearse y fijar una política de Estado y empezar a fijar políticas de Estados provinciales, como hizo San Juan. San Juan para nosotros es un modelo, conocemos cómo ellos han evolucionado, está el ministro acá, quién mejor que él lo puede explicar, pero si a tu pregunta lo contesto con ese primer punto de partida, decisión política y alinearse después todos los sectores en función de lograr que la provincia esté mejor y que en definitiva, y con eso termino, y que en definitiva es el fin último de la democracia. La democracia es un instrumento de gobierno, una herramienta de gobierno que en definitiva tiene que tender al progreso, al desarrollo y a que el hombre común viva un poco mejor y no un poco peor en cada gestión. Carlos, hablamos de esto, de tener la decisión política. San Juan la tuvo hace ya más de una década. ¿Cómo logró esa decisión política y cómo logró la legitimación social para que los sanjuaninos estuviesen de acuerdo en tener a la minería en su matriz productiva? Bueno, antes de eso me gustaría hacer alguna referencia de carácter general a lo que significa la minería, ¿no? Que es un poco reforzar lo que estaba diciendo recién Carlos. La minería tiene una enorme relevancia en la balanza de pagos, porque justamente es generadora de exportaciones y de dólares que el país necesita. ¿Y qué es lo que se evalúa
fundamentalmente para poder avanzar en la decisión, digamos, de los inversores de justamente traer sus activos y radicarlos en nuestro país. En primer lugar, obviamente, el potencial geológico minero. Desde ese punto de vista, Mendoza, San Juan o toda la cordillera de los Andes no es distinta a la cordillera que tiene Chile, donde la minería representa el 12% de su Producto Bruto Interno, o como Perú, que representa el 10%. Sin embargo, en la Argentina representa el 0,6%, con una tendencia ascendente hacia el 1%. La verdad que es de muy poca contundencia, digamos, esos números, ¿no?, con relación a lo que el país necesita, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de su desarrollo, desde el punto de vista de ese crecimiento armónico que el país tiene que tener. Porque no es posible que haya una pampa húmeda, ¿está bien?, que de alguna manera podríamos decir que se sustenta, ¿está bien?, sin querer entrar en ningún otro tipo de consideración, ¿no?, versus las provincias andinas, cuyas oportunidades están fundamentalmente vinculadas a ese potencial geológico. ¿Qué más se mira? Y se mira los costos. El tema de los costos internos es fundamental. Y otro aspecto, al que hacían referencia también ustedes de alguna manera, que es el marco institucional y el marco social. Una vez que uno, digamos, toma conciencia de la relevancia que la minería tiene, sobre todo para una provincia, ¿por qué nosotros tomamos la decisión, me pregunta, de avanzar en poner al servicio del bien común, al servicio de la sociedad, también ese recurso que está en la cordillera, ha sido fundamentalmente pensando en que las comunidades crecen, y si las comunidades crecen, también crecen sus necesidades, y a veces la estructura económica de una provincia no es suficiente para atender las necesidades crecientes de la comunidad. Nuestro gobernador, el doctor Uñac, dice: o eran pocas las actividades económicas en San Juan, o éramos muchos los sanjuaninos, que estábamos sobrando. Entonces, la alternativa, bueno, en algunos casos era hasta emigrar de la provincia, en vez de volcar todo su conocimiento que se obtiene justamente a través de nuestras universidades y nuestras altas casas de estudio, volcarnos al desarrollo de la provincia. Sin embargo, reportaban a otros sitios en otras latitudes lejanas de nuestra geografía. Y además, bueno, fundamentalmente la necesidad de diversificar la economía, porque nosotros venimos de una economía basada fundamentalmente en el monocultivo de la vid, de la cual nos sentimos muy orgullosos, como ustedes, los mendocinos. También que además en ese sentido nos han sacado mucha ventaja, ¿no?, sobre todo cómo han sabido insertar sus productos en el mercado internacional. Bueno, nosotros tenemos hoy para exhibir los logros de la minería, lo que hemos aprendido, tanto de experiencias negativas como positivas, y creemos que, bueno, desde ese punto de vista, mire, San Juan, Mendoza, con ese enorme potencial que tenemos, estamos llamados a ser la región más potente de la Argentina, sobre todo por, bueno, la diversidad de recursos con los que contamos, ¿está bien? Minería, hidrocarburos y, por supuesto, estos productos que nos distinguen, que provienen obviamente de la actividad vitivinícola. Entonces tuvimos que tomar una decisión, porque si no, bueno, el Estado no iba a estar en condiciones de dar respuesta a esas necesidades crecientes. ¿Y cuáles son esas necesidades? Y esas necesidades tienen que ver con las posibilidades concretas de que la gente pueda desarrollarse en su propia comunidad, donde uno elige vivir y obviamente tiene que tener la posibilidad de las oportunidades también a sus hijos. Entonces, hicimos de la minería una política de Estado. Y obviamente, si bien nosotros teníamos alguna experiencia importante en el sector de la minería no metalífera, donde han tenido mucho protagonismo pioneros mendocinos, especialmente en el tema de la cal, como Florencio Casale, como la familia García, también con FGH y Carbometal en su momento, había un desafío muy grande por delante, que era poner en valor la minería metalífera. Y la verdad que, bueno, se tuvo que tomar una decisión, la tomamos y creemos que, bueno, hubo
podemos mostrar, porque creo que también hay una cuestión que es fundamental, la minería no solamente debe medirse en términos de crecimiento económico, ¿está bien? A nosotros nos interesa, y mucho, el crecimiento económico, pero más nos interesa el desarrollo social y económico, ¿está bien? Que es una diferencia, creo que es sustancial, porque esto significa poder distribuir, digamos, los beneficios de la minería con amplitud, que no beneficie a algunos, sino, como lo decía Carlos recién, beneficie a toda la sociedad. Y esto es un gran desafío para aquellos que circunstancialmente tenemos responsabilidades políticas. Ahora, escuchándolo a Alberto, uno se pregunta, Carlos, además de los números que pueden ser contundentes, las proyecciones, ¿qué otros beneficios a tu juicio está dejando escapar Mendoza por no animarse a la minería? Bueno, tomando las palabras clarísimas que dijo el ministro, nosotros también tenemos necesidad absoluta de enriquecer la matriz productiva. O sea, es un hecho notorio que la matriz llegó a su techo. La matriz tiene que ser enriquecida. La vitivinicultura da mucho a esta provincia, como lo hace en San Juan, pero es necesario ya enriquecerlo porque no puede financiarse un país y no puede financiarse la provincia de Mendoza con endeudamiento. No se puede financiar más. Fíjese que las inversiones no están llegando en la medida de las expectativas, o diciéndolo más directamente, no están llegando como tendrían que llegar, y entonces la generación genuina de recursos es fundamental, porque además potencia y ensamblada con otras actividades, potencia las otras actividades. O sea, San Juan, con fondos, si no me equivoco, doctor, fiduciarios, con fideicomisos provenientes de la minería, han financiado otras obras de infraestructura que han hecho que quede en la provincia después o en el momento de la minería cosas que van a generarle bienestar al sanjuanino por 100 años. Entonces, eso para mí es fundamental. Es necesario y me resulta indispensable comentarle un par de números. En el espejo, en la zona que tenemos en espejo con Chile, ¿no es cierto? Mendoza, Chile. Chile exporta por 10.000 millones de dólares al año. Chile tiene una exportación total de unos 40 y pico mil millones de dólares al año, y en el sector espejo con Mendoza exporta 10.000 millones de dólares. Mendoza exporta en ese mismo segmento 0. O sea, en Mendoza se han evaluado 20 proyectos evaluados. Y esos 20 proyectos evaluados, la ilusión nuestra es que aportemos a la provincia y a la nación dentro de 10, 15 años, si los podemos tener en operación, que aportemos 5, 6, 4, 5 mil millones de dólares, que podamos colaborar a la Argentina para que la Argentina pueda exportar por 20.000 millones de dólares, más 1.500 barra 2.000 que exporta San Juan y en aumento, porque tiene muchos proyectos en cartera. Entonces, se multiplica geométricamente. O sea, tu pregunta, ¿qué nos hemos perdido y qué nos estamos perdiendo? Si no me equivoco, y nos estamos perdiendo el progreso. Porque además de perdernos el progreso, estamos sentados en recursos, en un tesoro. No nos puede obligar nadie, y dentro de la legalidad, porque la minería se desarrolla dentro de la legalidad constitucional y del Código de Minería, Código de Fondo de la República Argentina. Entonces nadie nos puede obligar a estar sentados en un tesoro y no poder sacarlo, ¿no es cierto? Estar impedidos de sacarlo y vivir la pobreza cotidiana, porque el ciclo del ser humano tiene tiempo, nace, se reproduce, se envejece y muere, y vienen nuestros hijos. Y nuestros hijos hoy les está costando, si nos está costando a nosotros, a nuestros hijos les va a costar el doble si seguimos en este camino. Nuestro presidente está abriendo el juego, está poniendo arriba de la mesa, está pidiéndonos a gritos
a las provincias productoras con reservorio y con recursos, que la explotemos porque lo necesita el país. San Juan está actuando conteste con eso y además la decisión política nos lleva 50 años en esto. Y nosotros queremos llegar a eso. O sea, queremos llegar a eso. O sea, la vitivinicultura, aparte todo es exportable. La mayoría de la minería extraída es exportable. La vitivinicultura exporta, Mendoza exporta en total por $1.000 millones. La vitivinicultura exporta por 1.000 a nivel nacional. Entonces, nosotros, la minería en general, es casi todo exportable. O sea, no tendría que recurrir la República Argentina ni al Fondo Monetario Internacional, no tendría que emitir bonos como lo están haciendo, no tendría que endeudarse a tasas altas si tomáramos la decisión responsable, legal, constitucional de llevar adelante con todo el respeto que merece el medio ambiente, que si hay una industria que se reformuló desde los 70 hasta ahora y tiene los más importantes y exigentes estándares de preservación y de respeto, es la minería, con leyes específicas que lo obligan a cumplir con esos estándares y con controles escalonados, la nación, la provincia, los municipios, como tienen los sanjuaninos. Hay que cortar y copiar, aprender de lo que ha hecho San Juan, con controles comunitarios, o sea, y ensamblar los controles, y empezar de una vez por todas, ¿no es cierto?, a pensar e insertarnos realmente en el mundo. En el mundo, Canadá, Finlandia, Suecia, Noruega, Australia, o sea, respetan llevan adelante los más grandes estándares de respeto al medio ambiente, tienen los más grandes, importantes estándares de vida de la población del hombre común, ingreso per cápita, y lo han hecho a través y contando con la minería. Y como último dato, el 45% del Producto Bruto Mundial es minería. El otro 55% no podría vivir y no podría existir sin minería. Imagínese el agro, la tecnología, imagínese los camiones, los tractores, los aviones, imagínese un turismo sin aviones, sin hoteles, sin micros, imagínese el agro sin tractores, sin maquinaria, sin camiones. Es imprescindible y nos tenemos que dar cuenta y tenemos que tomar todos la decisión de desarrollarlo dentro del marco de la ley. Alberto, hablamos de lo que perdió Mendoza y queremos saber en números, en cifras, las que recuerde, en qué ganó San Juan en este tiempo con la minería. Bueno, vamos a tomar un periodo que lo podemos, tomamos como punto de partida el año 92, 93, 2012. Nosotros podríamos decir que veníamos creciendo al mismo ritmo que el resto del país, digamos, ¿no? Hasta que en el año 2005 se pone en marcha el emprendimiento veladero. Y ahí claramente, digamos, ese crecimiento que lo podríamos proyectar en el nacional en el orden del 70% del PBI, ¿está bien? En el 2005, con el inicio de veladero, se produce claramente un quiebre estructural desde el punto de vista económico y San Juan pasó a crecer el doble. ¿Está bien? Después, en el año 2009, se puso en marcha otro proyecto que es Gualcamayo y después Casposo, otro más chico, pero digamos, desde el punto de vista de los números son muy contundentes porque nosotros pasamos de exportar $200 millones al año a $1.500 millones al año. ¿Está bien? Representadas esa exportación en un 76 al 78% de la minería. Además, en torno de la actividad se han desarrollado más de 1.200 pymes, ¿bien?, que son nuestras, que son locales, donde también contabilizamos a pymes de Mendoza, que obligados por las circunstancias han tenido que trasladarse a otras provincias del país, donde obviamente hemos tomado la decisión de desarrollar la actividad minera, y por supuesto todo lo que significa en transferencia de conocimientos, aptitudes, tecnología, con lo cual, digamos, simplemente doy ese dato porque me parece que es muy importante y de mucha contundencia. Si nosotros pusiésemos en marcha hoy
5 proyectos que representan más del 70% de la oferta cuprífera que tiene la Argentina, y nosotros podríamos estar exportando en el orden de los 8.500 millones de dólares. Con lo cual, fíjese usted lo que eso reportaría a la Argentina. Y ese movimiento, digamos, yo quiero que también algo quede claro, ¿no? Es decir, no solamente aporta a la economía de la provincia, sino al país. Pues nosotros necesitamos también desarrollar la actividad dentro de un modelo minero nacional, que creo que de alguna manera hoy se viene impulsando y se viene hablando en voz alta de que la minería es una alternativa importantísima para romper con las asimetrías que ha caracterizado siempre a este país. Cada uno debe recurrir a los recursos con que cuenta, ponerlos en valor y ponerlos obviamente al servicio del crecimiento y el desarrollo económico. Por supuesto que también podemos mencionar algo que decía Carlos claramente recién, lo que ha aportado en infraestructura. Nosotros hemos recuperado prácticamente la autonomía energética. Nosotros seguimos invirtiendo en diques. Nosotros hoy tenemos reserva de agua más que significativa. También estamos hablando del orden de los 1.350 hectómetros cúbicos de reserva de agua para poder atender al agro. ¿Bien? Entonces, y además hay algo que el gobernador Uñac de alguna manera entiende que nosotros tenemos que hacer y más que nada mostrarlo, cómo ha atravesado transversalmente la vida social, ¿bien?, y económica de San Juan. La minería la vinculamos con la cultura, con la educación, con el turismo, con el desarrollo de la agroindustria, con el desarrollo de la agricultura, porque la minería no viene a sustituir ninguna actividad. Esto también hay que tenerlo claro. La minería es una herramienta que ayuda, que contribuye, ¿bien?, y debe ser así, con el resto de las actividades productivas. ¿Por qué? Porque, a ver, si usted tiene potencial turístico, pero no tiene el recurso, bueno, ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, en vez de endeudarse, bueno, puede generar usted las herramientas financieras para acompañar a ese sector. Lo hacemos en San Juan. O para acompañar al sector de la agricultura, a los pequeños productores, para mejorar los sistemas de riego, para mejorar la comunicación, para también tener la solvencia financiera necesaria, para a veces poder seguir avanzando en infraestructura que es fundamental para el desarrollo, en algunos casos con financiamiento propio, pero en otros casos también mostrando que uno tiene la capacidad financiera de cualquier organismo multilateral, ¿está bien?, para ofrecer como garantía la contraparte que forma parte de esa solvencia económica. Tener, por ejemplo, fondos anticíclicos en una provincia que nosotros tenemos, no que cualquier por ahí viento de costado te pegue y te complique la situación financiera de una provincia, y imagínese las consecuencias que eso también tiene desde el punto de vista social, porque el Estado no puede dejar de atender la salud, la educación, el servicio de justicia. Entonces es muy importante lo que ha significado para nosotros. Yo creo que hay un antes y un después en la provincia de San Juan. No lo decimos nosotros, todos aquellos que van de afuera lo notan inmediatamente, de esa provincia que, bueno, le costaba mucho avanzar en esa estructuración económica que hubo en su momento y demasiado conservadora. Bueno, también hay que poner un poco de audacia, y no cabe ninguna duda, digo que tiene que hacer esto con el equilibrio ambiental que corresponde, los controles que corresponden. Es la actividad más reglada que existe, la minería. Bien, a nosotros nos reportan hasta el más mínimo hecho que se produce en una operación. En cualquier otra actividad uno ni se entera, o si se entera, se enteró por el diario, de algún periodista advertido que anda buscando siempre cumplir con su trabajo y convertirlo en noticia en el periódico, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos al día cada una de las variables de funcionamiento. ¿Han habido errores? Pero por supuesto que sí. Obviamente estamos hablando de una historia reciente. Pero fíjese usted, muchos pensaban en su momento que si nosotros éramos muy estrictos en
las exigencias de lo que establece claramente la normativa, en lo que hace fundamentalmente el control ambiental, y aplicábamos sanciones duras, podía ser mal visto. Eso no es así. A nadie le importa invertir en una provincia donde cada uno hace lo que quiere. El inversor necesita seguridad, necesita previsibilidad, y necesita saber que las reglas de juego son claras, aún cuando sean duras. Nosotros hemos aplicado 2 sanciones ya en solo 2 años, ¿bien?, que son las más importantes de la historia de la industria de la Argentina, no de la industria minera, de la industria, digamos, de todas las industrias del país. Y fíjese qué casualidad, comenzamos a ser muy estrictos y hoy San Juan, ¿está bien?, donde obviamente se hacen valoraciones que se referencian con lo que decía al principio, el potencial geológico, las condiciones o el marco social, tributario, etcétera, e institucional, ¿está bien? Eso nos ha llevado, cumpliendo obviamente con todos estos aspectos, a ser el primer destino de inversiones mineras de la Argentina y el tercero en la región, después de Chile y Perú. Que bueno, si hay países, digamos, que tienen experiencia en esta actividad, obviamente son tanto Perú como Chile. Pero es todo lo contrario de lo que a veces se piensa. Y hay otra cuestión, también que hay que decirla. Es una anécdota más larga, pero que se cumpla o no con las leyes no depende de los que vienen a invertir, sino de la capacidad que tengamos nosotros para exigir que las reglas tienen que ser absolutamente claras para todas, y que acá se viene a invertir y se viene a hacer minería de una sola manera. Bien. Bien, claro. Y hablando de leyes y regulaciones, el sector minero de Mendoza ha hecho en los últimos años presentaciones judiciales contra la ley 7722, que regula el uso de algunas sustancias. ¿Cuánto le ven, porque esa ley está vigente, cuánto incide esa ley en el freno a distintos proyectos mineros que puedan venir ahora o en el futuro? Bueno, esa ley tiene un contenido, desde nuestro punto de vista, inconstitucional. Primero porque prohíbe solamente utilización de determinados productos a una industria y permite, ¿no es cierto?, lo que no está prohibido está permitido, la utilización de esas mismas sustancias en otras industrias. Ese fue el núcleo de la presentación ante la Corte, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Pero después es un ícono, un caballito de batalla que genera y que después parte de la política lo toma como caballito de batalla y pretenden extenderlo. Aquellos que filosóficamente o ideológicamente no creen que la minería sea el motor del desarrollo, del progreso, del desarrollo, de la exportación, la toman como caballo de batalla y pretenden su campo de acción extenderlo al fracking. O sea, el fracking los instrumentadores y los artífices de poner palos en la rueda al desarrollo son los mismos. Hay que decirlo con nombre y apellido, son los mismos. Entonces, y ahora, ¿quién puede pensar la provincia de Mendoza, que uno de los potencial, la realidad que estaba produciendo y generando el petróleo se pueda paralizar por una ley similar a la 7722 que tengo entendido ha ingresado a la legislatura y en algún momento va a ser tratada? O sea, esa ley tiene un contenido jurídico que paraliza casi todo. No ha sido reglamentada. Otra barbaridad. Tiene que ser reglamentada, por lo menos reglamentada, y ver el alcance. No puede ser una ley general para la minería y a su vez permisiva para todas las demás. Entonces, esa ley ha generado por su contenido jurídico la paralización de casi todo. Hay un par de proyectos que se están diversificando, se están reformulando para tratar de hacerlo con lo que hay, con la vía que hoy tenemos libre. Pero además genera
una cuestión social, porque a partir de esa ley se mal informa, ¿no es cierto? Y los detractores de la actividad y los generadores del miedo, ¿no es cierto?, la transmiten y se viraliza, y entonces eso hace que se trabe la licencia social o el hombre común esté confundido. O sea, uno de sus caballitos de batalla, por ejemplo, la protección del agua. Fíjese que la minería en el mundo consume el 2% del agua dulce disponible. Fíjese, San Juan, hasta donde yo conozco, consume el 0.9 o el 0.8 del agua dulce disponible. Y con todos los controles que acaba de decir el ministro y con todos los controles comunitarios, todos controlan, o sea, controlan coordinadamente y nadie se enoja, la minería no se enoja cuando la controlan. Entonces, a tu pregunta, esta ley ha generado un atraso terrible, ha generado la paralización del desarrollo. Esta ley ha generado que los gobiernos hayan tenido que endeudarse como se ha endeudado Mendoza. Esta ley lamentablemente genera que tenga que ir este gobierno a emitir bonos o golpearle la puerta al gobierno nacional para que le dé los fondos para gestionar. Esta ley ha hecho que en la provincia de Mendoza las administraciones tengan que administrar la pobreza y no la riqueza, y se trata con el destino final del hombre común de ampliar la torta, ¿no es cierto?, que la riqueza se amplíe y se administre riqueza para volcarla, como decía el ministro, para volcarla en la sociedad, para que el hombre, para volcarla con fuentes de trabajo genuinas. No se puede jugar con la dignidad del trabajo. El trabajo genera dignidad. El trabajador minero está orgulloso de trabajar en la minería. El trabajador raso, el intermedio, el profesional, están orgullosos porque le desarrolla y le da autoestima y le genera dignidad. No es dignidad vivir de los subsidios, de los planes de por vida. Eso es una curita cuando uno se corta un dedo. Hay que tomar decisiones políticas, armar la política de Estado nacional, regional y provincial, y dejar de lado la política, dejar de lado cuántos votos más o cuántos votos menos genera tomar tal o cual decisión, y tomar de una vez por todas, porque la política, las decisiones que se orientan al bien común y que le generen al hombre tener un nivel de vida y un estándar de vida mejor y más tranquilo. Yo quisiera agregar algo a lo que decía Carlos recién. Hay dos aspectos que fundamentalmente se esgrimen por ahí. Ojo, nosotros aceptamos cualquier tipo de opinión, no de ninguna manera creemos que tenemos la verdad revelada, ni mucho menos. Pero en general se apunta al aspecto económico, ¿bien? Sí, bueno, ustedes lo deben haber escuchado. Es que se la llevan toda. Y esto que voy a decir, porque creo que vale la pena decir, vamos a profundizar un poco el tema, vamos a ir más al fondo también de la cuestión. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos el emprendimiento veladero, el emprendimiento veladero para generar más de 1.000 millones de dólares al año necesita invertir 860 millones. ¿Y dónde van esos 860 millones? Y bueno, ahí está la compra a nivel local, en bienes, insumos, productos, ¿bien?, a nivel provincial, a nivel nacional, y ahí tenemos un gran desafío, aquellos que nos dedicamos a controlar la actividad, y es que la mayor parte quede en las comunidades locales y en la provincia, y el resto se distribuya, obviamente, en la órbita nacional. ¿En qué más? En salarios, que cuatriplica el salario de cualquier otra actividad, lo ha dicho Carlos recién. ¿En qué más? En aportes al sistema de la seguridad social. Nosotros necesitamos fortalecer el sistema de la seguridad social. Es un tema que ha estado vigente y está vigente, de que no podemos
atender las necesidades de nuestros jubilados porque no tenemos, digamos, un aporte de fondos frescos permanente al sistema, por ejemplo. ¿Está bien? ¿En qué más? Y en ingresos brutos, en IVA, en ganancias, porque hay algunos que confunden la estabilidad fiscal prevista en la ley de promoción a las inversiones mineras con la exención impositiva. La minería no tiene exención impositiva. La minería tiene estabilidad fiscal, que es otro tema, que es no cambiar las reglas de juego, porque es una actividad de riesgo donde los márgenes no son como algunos piensan. Es decir, yo lo que les quiero decir, y esto lo tengo absolutamente documentado, y nosotros tenemos un área que hace el seguimiento de cada compra, ¿está bien? De cuánto es en IVA, cuánto en ingresos brutos, cuánto en salario, cuánto en aporte al sistema de la seguridad social, cuánto en compra de bienes, insumos y productos. Bueno, todo eso queda a nivel local. Solamente en compras en bienes, insumos y productos suele darse como, digamos, proporcionalmente a un 5%, que obviamente se trata de bienes comprados fuera del país, porque en la mayoría de los casos no los generamos acá adentro, pero sí eso también constituye otro desafío más. Y ahí viene el tema de las utilidades. Y el otro tema es el recurso agua, al que hizo referencia Carlos. También, digamos, me sumo un poco a lo que él decía. Mientras nosotros hablamos de hectómetros cúbicos, mientras nosotros hablamos de metros cúbicos por segundo, otros hablan de millones de litros, porque suena más rimbombante hablar de millones de litros. Pero un emprendimiento como Veladero tiene derecho de agua equivalente a una finca de 140 hectáreas, para que se tenga una idea. Entonces, si eso lo comparamos con la cantidad de hectáreas en producción que tiene la provincia de Mendoza, o la cantidad de hectáreas en producción que tiene San Juan, nos vamos a dar cuenta rápidamente el nivel de incidencia que tiene el consumo de un elemento vital para nosotros. ¿Bien? Porque bueno, y más todavía para San Juan, que dependemos fundamentalmente de un río, y bueno, somos una provincia muy árida y muy desértica. Entonces, pero sí sabemos que tenemos una disponibilidad de casi 100.000 hectómetros cúbicos en nuestras cuencas, tenemos una reserva de más de 1.350 hectómetros cúbicos en nuestros diques, y seguimos construyendo diques, y además me parece que la minería también tiene que servir para que aquellos que utilizan el agua, bueno, ojo, estoy comprometiendo a la actividad minera, que tiene que transferir recursos al sector agrícola para mejorar los sistemas de riego y optimizar ese recurso. Y después hay otros aspectos que creo que también son importantes. Uno tiene que ser coherente con lo que dice. ¿Está bien? ¿Por qué yo estoy convencido de que la actividad minera, digamos, forma parte del desarrollo? Veámoslo en el resto del mundo, en países obviamente que tienen mucho más historia que nosotros. Primero, esos países utilizaron sus recursos, se convirtieron a partir de sus recursos en grandes potencias industriales, y después, también gracias al desarrollo que eso les trajo, se dedicaron a contemplar el paisaje. No tenemos que ir al revés, tenemos que ir en ese sentido, ¿está bien? Y siempre, obviamente, pensando que le tenemos que garantizar a las generaciones futuras que puedan satisfacer sus necesidades de la misma manera que nosotros hoy pretendemos hacerlo. Alberto, el tema obviamente da para mucho más, vamos a ir redondeando. Yo me quedaría como para cerrar, porque quedan muchos temas, como el tema de por qué la gente no confía en los controles, digamos, da para mucho y de hecho vamos a seguir con eso. Yo para ir cerrando les pediría que quizá en un minuto o lo más breve que ustedes puedan, ¿qué le dirían a los mendocinos para convencerlos o invitarlos a apostar y animarse a la minería? Bueno, como bien vos lo dijiste, el mendocino de buena fe duda en los controles. Y yo le diría que le ponga crédito a la actividad, porque los controles se van desarrollando a medida que se desarrolla la actividad.
Suecia es la proveedora, por ejemplo, de hierro de casi toda Europa y tiene los más altos estándares en cuidados, en controles. O sea, los controles existen y son fuertes. San Juan tiene una policía minera fuerte que sale y controla. Y además, fíjense la paradoja, el control alimentario en la República Argentina lo hacen los ingenieros que salen de las mismas universidades y controlan, y los alimentos lo comemos. Los medicamentos los controlan los ingenieros que salen de las mismas universidades. Los aviones los controlan para que no se caigan los mismos ingenieros. Los mismos ingenieros que controlan y que llevan adelante los emprendimientos mineros. O sea, es una falacia absoluta y es una chicana, como digo yo, que soy abogado, el decir que solamente la minería no tiene control. Es mentira. Entonces, póngale crédito. Le diría a la política, porque a la sociedad y la política, le diría a Cornejo, le diría a su equipo, tome la decisión política, hagan historia, no pierdan la oportunidad de hacer historia como lo han hecho en otras provincias. Y a la sociedad le diría, póngale crédito inicial, que la minería no los va a defraudar y que los controles van a ser fuertes y que vamos a tomar experiencia de los sanjuaninos. Y si hay que aplicar la ley con la mayor dureza, se tiene que aplicar con la mayor dureza. Y así vamos a empezar a ver sobre la marcha. No se puede concluir y prejuzgar una actividad que no tenemos. O sea, tenemos que ir caminando y desarrollando la industria y los controles con mucha legalidad, de buena fe, y pensando que beneficia y que va a beneficiar a generaciones presentes y futuras de la provincia de Mendoza. Alberto, su mensaje. Yo quisiera terminar, es muy difícil lo que usted me está pidiendo porque no me caracteriza la capacidad de síntesis, pero sí le diría que me gustaría terminar ir un poquito más en lo que estaba reflexionando hace un instante cuando hablaba de la coherencia. La minería está presente en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No podríamos estar hoy acá, en este lugar, si no existiese minería. ¿Está bien? Sea metalífera o no metalífera. ¿Está bien? Con lo cual, digo, no podemos recurrir a todos los avances científicos y técnicos, digamos, volcados en instrumentos que utilizamos cotidianamente y obviamente estar en contra de la actividad. O, por ejemplo, qué sé yo, ir y después salir corriendo a hacerte un diagnóstico por imagen, ¿está bien? Porque, bueno, ahí está, hay oro, hay, qué sé yo, distintos minerales que se utilizan. Entonces, bueno, creo que, ¿qué es lo que se puede discutir? Esto, de cómo lo hacemos, Y ahí sí tenemos que ser muy estrictos y aplicar los más altos estándares. En San Juan, el control no comienza una vez que comienza la construcción de un yacimiento, de un establecimiento minero. Empieza antes. Y empieza antes ¿por qué? Porque nosotros necesitamos tener sobre la minería una mirada interdisciplinaria. Por eso nosotros tenemos una comisión interdisciplinaria de evaluación ambiental minera, donde intervienen. No la mandamos, no tiramos la pelota fuera de la cancha para que lo mire otro, ¿está bien? Que por ahí no tiene ningún tipo de especialización en ningún tema. ¿Cómo me puede pasar a mí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos en manos de aquellos que saben de salud, ¿está bien? Saben de movimientos sísmicos, saben de las construcciones, saben de agua. Porque, bueno, entonces ese equipo hace la evaluación y es quien sugiere si yo debo aprobar o no una declaración de impacto ambiental. ¿Está bien? Biólogos, ingenieros, especialistas en cada una de las ramas, ambientalistas, universidades, a todos ellos hacemos participar ahí. Que es quien de alguna manera genera el insumo para que el decisor decida. ¿Está bien? Y después viene la construcción. Entonces hay que controlar la construcción. ¿Para qué? Y para que no tengamos problemas, como pasó, lo tengo que decir, con Veladero, que evidentemente
hubieron algunos errores de ingeniería y tuvimos que replantearlo y tuvimos que parar la mina y paramos la mina y les dijimos, señores, esto es lo que ustedes deben hacer porque la vida útil llegó hasta acá, de acá para adelante, hay agotamiento de los materiales, ustedes lo van a tener que actualizar porque nosotros necesitamos garantizar el cuidado del medio ambiente, la seguridad pública y la productividad, porque eso es lo que nos garantiza la provincia, todo lo que ha estado diciendo tanto Carlos como yo a lo largo de esta entrevista. Y a su vez, ¿está bien? Hacemos auditorías ambientales y legales cada una X cantidad de años, cada 3, 4, 5 años. ¿Quién hizo la última auditoría ambiental y legal de los principales yacimientos mineros que tenemos en San Juan, las principales minas como Veladero, Gualcamayo y Casposo? PENUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, cada tanto hacemos estas auditorías, donde se analiza todo, por ejemplo, qué sé yo, desde tomar la línea de base, porque también hay que hablar de que uno tiene, de dónde parte, ¿no? Porque por ahí algunos le agregan cambios que en realidad no son tales. Ya termino. Y a su vez, ¿está bien? Tenemos nuestra policía minera, como decía Carlos recién, tenemos además un instituto para justamente controlar cualquier hecho que nosotros nos pueda llamar la atención, que esté vinculado a las variables ambientales, agua, aire, suelo, flora, fauna, que surgió a partir de un convenio con Japón. Y después, también viene la policía minera, que hace periódicamente los controles en terreno. Y por supuesto que cuando se detecta un hecho que por ahí debe ser corregido, y bueno, hay que aplicar la ley, pero yo les puedo asegurar que es una actividad absolutamente arreglada. A nosotros nos ha reportado enormes beneficios a la provincia y no es una provincia que tenga que recurrir al endeudamiento, a los bonos. ¿Nos falta? Claro que nos falta, pero imagínense, esto solamente, este quiebre estructural al que yo hacía referencia al principio, ¿está bien? Solamente lo han generado 3 proyectos, y yo diría que fundamentalmente uno. Imagínese usted si nosotros pusiéramos en marcha todo ese potencial que representa la oferta cuprífera de la Argentina. Mendoza podría haber reemplazado las importaciones de cobre de la Argentina poniendo en marcha solo un proyecto. Entonces, estas son cosas que obviamente hay que tenerlas en cuenta. Todos necesitamos cables, ¿está bien?, para poder tener luz en nuestras casas. Y bueno, y a veces por ahí tengo otra gente que va y aprieta la perillita y tiene la luz, pero obviamente no sabe que eso depende de decisiones políticas que alguien tomó, del trabajo de los mineros que orgullosamente, como decía Carlos recién, llevan adelante su tarea en los distritos mineros, y bueno, del proceso de todo ese insumo fundamental que nos da a nosotros nuestra naturaleza y que la tenemos que poner al servicio de la gente, al servicio del bien común. Nos está dando una verdadera clase de minería y la verdad que la agradecemos, y más desde Mendoza. Yo personalmente, y creo que Alejandra también, hemos aprendido mucho. Nos vamos a ir despidiendo. Ya, bueno, les agradecemos enormemente que estén acá, que nos ayuden en este debate estratégico que es para la provincia y para el país también, como veíamos. Bueno, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros aquí en el ciclo de encuentros. Vamos a seguir, este debate va a seguir en otras plataformas, va a seguir en entrevistas en la edición impresa de los Andes de los días domingos, en redes sociales y en todas las plataformas, porque claramente es un debate y un tema que no lo agotamos acá. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. invitación. Muchas gracias a ustedes.